Y el cazador está seguro que va a atrapar a ese ciervo, porque el cazador no deja de perseguirlo, y este ciervo corre hasta cansarse y cae agotado. Pero este cazador que lo va persiguiendo, él va tomando agua. Entonces, él va tomando esa fuerza para resistir y para seguir adelante, para seguir persiguiendo. Así nosotros, así como el ciervo brama por las aguas, así nosotros necesitamos de Dios. Así como este ciervo necesita, para tener fuerzas, nosotros necesitamos de Dios, del Espíritu Santo, de ese río de agua de vida, para poder seguir adelante, para no flaquear, para no desmayar, y para que no seamos atrapados por el enemigo, y para seguir fuertes, y para no caer en sus manos. Y hoy en esta mañana, esa necesidad que tenemos de Dios, también vamos a ver en una persona, en un hombre de Dios, un triste ejemplo que Dios hoy nos va a hablar. La palabra de Dios nos habla en 2 de Crónica 33:12, que dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Si nosotros vemos un poquito el contexto de esta palabra, aquí nosotros podemos ver reflejado dos generaciones, la de un padre y la de un hijo. Esas dos generaciones, un padre que ama a Dios, que busca a Dios, que instruye a sus hijos siendo niños, que los encamina en los caminos de Dios. Pero eso no significa de que los hijos van a seguir el camino de Dios. Muchas veces nosotros como padres enseñamos a obedecer a nuestros hijos. Muchas veces como padres le enseñamos el buen camino a seguir. Pero eso no significa de que nuestros hijos van a seguir por ese mismo camino. Y eso le sucedió a esta persona. Este hijo se llamaba Manasés, que nos habla la palabra de Dios. Su padre se llamaba Ezequías. Ezequías, un hombre de Dios, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que hacía las cosas que Dios le decía en su corazón. Pero Manasés, él era su hijo. Dice la historia que él, de los 12 años, comenzó a reinar en Jerusalén. Y él reinó durante 55 años. Pero nosotros podemos ver la historia un poco de su padre, ese padre que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Él era el mejor rey de Judá. Ezequías significa Dios es mi fuerza. Eso significa su nombre. Y él le daba, este rey le daba honor a su nombre. Porque él amaba a Dios, buscaba a Dios con todo su corazón. Él destruyó la adoración a los ídolos. Él reconstruyó también a los sacerdotes, los levantó. Entonces nosotros podemos ver un hombre que buscaba a Dios, que amaba a Dios con todo su corazón. Pero su hijo, Manasés, él hizo todo lo contrario de su padre. Él no siguió el ejemplo de su padre. Nosotros muchas veces escuchamos y decimos: mirá aquellos hijos de pastores, cómo andan, mientras que sus padres están llorando, están clamando a Dios por ellos. Sus hijos están afuera, sus hijos están haciendo su vida, siguiendo sus propios caminos, lejos de Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuántas veces hemos visto? Mirá aquellos hijos, son los hijos de tal pastor. Mirá cómo andan.
cabellos largos, todos vestidos de cuero, andan tomando, andan por las calles. ¿No nos hemos hecho muchas veces nosotros esa pregunta? ¿Por qué sus padres buscan a Dios y por qué sus hijos están lejos? Están haciendo su vida lejos de Dios. Muchas veces no nos hemos preguntado, ¿acaso aquellos hijos, sus padres, no es el jefe de una institución? ¿No son los hijos de los profesores? ¿No es los hijos de unos políticos? Sus padres que están en una posición, en un lugar de eminencia, pero sus hijos, ¿dónde están? No nos hemos preguntado, no te preguntaste, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué muchas veces los hijos no siguen los ejemplos de sus padres? Siendo que dice la palabra de Dios que Ezequías era un hombre que buscaba a Dios, que amaba a Dios, que destruyó todos los ídolos. Así como vos hoy en este tiempo, hoy en este día estás aquí. Como padre seguramente estás en este lugar. Viniste a alabar a Dios, viniste a buscar a Dios, viniste a orar, a levantar tus manos, a dar gracias a Dios. Pero nuestros hijos, ¿dónde están? Tus hijos, ¿dónde están? Y te pusiste a preguntar por qué suceden estas cosas. ¿Por qué suceden estas cosas que nosotros, Manasés, este joven no siguió el ejemplo de sus padres? Hoy en este tiempo nosotros podemos ver y nos hacemos esa pregunta: ¿qué pasa? Mientras sus padres muchos pastores están predicando la palabra de Dios, están ministrando las vidas, están aconsejando, pero nos damos vuelta y nos dicen, decimos, pero realmente ¿vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena seguir haciendo todo esto? Si mis hijos están perdidos, si mis hijos están lejos, y nosotros estamos predicando, enseñando, orando, pero nuestros hijos no están. Esta es la condición que se encontraba Ezequías, su padre, esa generación, y su hijo, Manasés. Manasés hizo todo lo malo, todo lo contrario a su padre. Él dice que fue el rey más malo, el peor rey de Judá, y es el rey que más reinó. Él desechó, él directamente no quiso el culto a Dios. Él lo dejó a un lado, pero él dice que permitió que adoren a los ídolos. Él permitió el espiritismo, la idolatría, los agoreros, los encantadores, la astrología. Él dice que levantó altares a Baal. Él hizo imágenes de acera y los adoró. Luego los adoró. También dice que hizo pasar por fuego a sus hijos. Los sacrificó a sus hijos. También participó cuando nosotros sacrificamos a ritos humanos. Él también pudo participar. Y también persiguió a todos los hijos de Dios, a los profetas. Nosotros podemos ver que él hizo todo lo malo, todo lo contrario a su padre. Y nosotros seguimos leyendo y nos preguntamos, ¿pero por qué pudo haber hecho este hijo? Hizo todo lo contrario de su padre. La palabra de Dios, ¿sabes?, que nos cuenta de un ángel, del ángel querubín protector. Dice que él era un ángel perfecto, un ángel lleno de sabiduría, lleno de hermosura. Pero dice que fue perfecto desde el momento que fue creado.
hasta que hizo lo malo delante de Dios. Él se enalteció a causa de su hermosura y Dios lo echó de su presencia. Él tenía lo mejor, él estaba con Dios, pero en su momento Dios lo echó de su presencia. Él dice que se paseaba en las piedras ardientes. Él estaba en el monte santo de Dios, pero se enorgulleció y Dios lo echó de ese lugar, habiéndolo tenido todo. Pero él eligió hacer lo malo. Y nosotros nos preguntamos por qué nuestros hijos, nuestra generación, hace lo malo, no siguen el ejemplo de sus padres. Porque el buscar a Dios es una decisión personal. El buscar a Dios es una decisión personal. Hoy nosotros estamos aquí. Vos que sos padre, vos que sos esposo, vos que sos hijo. Y hemos tomado la mejor decisión de venir a buscar a Dios. Porque la decisión de buscar a Dios, eso va a llegar, va a tocar a toda nuestra generación. Eso va a causar un efecto en toda nuestra descendencia. Muchas veces nosotros, el tomar una decisión, tomamos decisiones para las cosas buenas, tomamos decisiones para las cosas malas. El buscar a Dios es una decisión personal. Hoy tal vez estás sentado en este lugar. Estamos buscando a Dios, estamos alabando a Dios. Pero todo lo que viniste, esa decisión de buscar a Dios, eso va a afectar a tu generación. Todo lo que nosotros lo hagamos, lo bueno, afecta para lo bueno. Todo tiene su consecuencia, para lo bueno o para lo malo. Nosotros en este tiempo estamos aquí en este lugar buscando a Dios. Y esa es la mejor decisión que hemos tomado. De estar aquí alabando, bendiciendo y glorificando a Dios. Así estaba esta persona, Manasés. Él hizo todo lo contrario a Dios. Él hizo todo lo contrario a lo que su padre hizo. Él no siguió el ejemplo, él siguió por otro camino. Él desbarató todo lo que su padre había construido. Nosotros muchas veces nos preguntamos, pero aquellos hijos, ¿por qué si sus padres es una persona digna, una persona trabajadora, una persona luchadora, una persona que tiene un buen testimonio? Pero nuestros hijos echan por tierra todo lo que un padre ha construido. Y nosotros muchas veces nos preguntamos por qué sucede eso. Manasés hizo, él echó por tierra todo lo que su padre había hecho. Pero es una decisión personal hacer lo bueno, hacer lo malo, buscar a Dios o dejar de buscar a Dios. El buscar a Dios va a afectar a nuestra generación, a nuestra familia. Hoy tal vez estamos solos acá, sin nuestros hijos, sin tu esposo o sin tu esposa. Pero el estar acá, Dios está tocando. Dios va a mandar a personas, Dios va a mandar a evangelistas, Dios va a mandar a predicadores. Y a través de que nosotros hemos decidido venir a buscar a Dios, aunque estemos lejos, aunque nuestros hijos estén lejos de los caminos de Dios, Dios va a llamar la atención de ellos. A causa de que nosotros hemos tomado la decisión de buscar a Dios, Dios va a llamar la atención de nuestros hijos. Y muchas veces los hace a través de la palabra de Dios. Así lo hizo el Manasés. Aquí dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon.
Dice que Dios habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios, por amor a nuestras vidas, muchas veces nos advierte, nos insiste, nos habla. Y nos habla a través de hermanos, a través de una predicación, a través de un programa de radio, a través de una persona que te invita. Pero la persona no escucha, decide no venir a la iglesia. La persona decide no buscar a Dios. La persona dice, no voy a ir a la iglesia, no voy más. Es una decisión. Dice que Dios habla, pero ellos no escuchan. Cierran su corazón. Cierran el corazón. Es por eso que aquí dice que más Dios les habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Pero Dios nos habla a través de su palabra. Dios llama la atención. Y también Dios llama la atención a través de aflicciones en nuestras vidas, a través de situaciones difíciles que tenemos que atravesar en nuestras vidas. Así lo hizo con Manasés. Dice que Manasés había hecho todo lo malo, pero Dios primeramente llamó su atención a través de su palabra, pero no escuchó. Luego llamó la atención a través de aflicción. Y dice aquí, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Aquí Dios lo llevó a Manasés, lo llevó cautivo a Babilonia, lo llevó con grillos, con cadenas, con garfios, con aros tomados de la nariz, arrastrándolos, llevándolos, totalmente encadenado, llevado prisionero. Del rey pasó a ser un prisionero. Estaba en la peor condición, no podía ni siquiera decidir por su vida, por su cuerpo. Ya era prisionero. Dios, a través de la aflicción, del dolor, del momento difícil, tocó. Dios llama nuestra atención de diferentes maneras, por amor a nuestras vidas. Y cuenta la palabra de Dios que los asirios, el ejército asirio, era un ejército de los más crueles. Cuando se sublevaban sobre ellos, contra ellos, dice que les cortaban los pies, le cortaban la mano, le cortaban las orejas, la nariz, la lengua. Y dice que sus cráneos los ponían en público para aterrorizar al pueblo. Era un ejército cruel. Y así, en esa condición llegó a estar Manasés, en manos de personas crueles. Pero Dios primero advierte, Dios nos llama y nosotros no escuchamos. Y el ejército asirio hoy simboliza la consecuencia de no escuchar a Dios, la consecuencia de tomar esa decisión de no buscar a Dios. Muchas veces el ejército asirio simboliza el enemigo. Cuando nosotros no buscamos a Dios, nuestra familia está al descubierto. Viene el enemigo y el enemigo es cruel. Viene a destruir tu matrimonio. Viene a despedazar a tus hijos. Cuando te das cuenta, tus hijos están de un lado a otro. ¿Cómo haces para traerlos nuevamente? El enemigo es cruel, quiere despedazar, quiere terminar con la familia, quiere terminar con tu salud. Todo lo bueno que Dios te da, la bendición, Él viene a robar. Él viene a que nosotros perdamos esa salvación. Y sobre todo eso, que perdamos nuestra salud, que podamos perder nuestro gozo, la alegría. Entramos en depresión, en soledad, en tristeza. No sabemos qué nos pasa. Todo sale mal. Ya no tenemos los seres queridos al lado. Yo no tengo a mi esposa, no tengo a mi esposo. Mis hijos están llorando por los rincones. Uno con el padre y el otro con la madre.
Pero eso simboliza el ejército asirio. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas. Llegó a tal condición este rey Manasés, a esa condición tan vil, a esa condición en manos crueles. Pero ahí dice que en ese momento la palabra de Dios nos dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Después que fue puesto en angustia, imagínate cómo habrá estado. Imagínate cómo habrá estado él en ese lugar. Él se volvió a Dios. Él oró a Dios. Oró a Jehová su Dios, dice, porque antes no era su Dios, porque él tenía y adoraba a otros dioses. Humillado grandemente en la presencia del Dios. Humillado significa despojado, despojado de su condición de rey, despojado de su soberbia, despojado de su orgullo. Llegó a estar sometido, llegó a estar inclinado, clamando, llorando de angustia, de dolor, ante la presencia de Dios, dice, en la presencia del Dios de sus padres. Y eso, cuando dice el Dios de sus padres, eso a nosotros nos indica que hoy es la mejor decisión que hemos tomado, el estar en la casa de Dios, el buscar a Dios. Porque el buscar a Dios, la decisión que vos tomaste hoy de venir a buscar a Dios, de venir a orar por tu familia, a clamar, esa decisión que vos hiciste, eso va a afectar a tu generación. Y nosotros lo vimos acá, lo podemos ver en la vida de Manasés, porque dice que él oró al Dios de su padre. Él ahí se acordó que cuando él era niño, su padre lo traía a la presencia de Dios. Su padre lo instruía en los caminos de Dios. Su padre le decía: nunca te apartes de Dios, busquemos a Dios, oremos en la mesa, vayamos a la iglesia. Cuando estás en aflicción, acordarte que Dios te va a ayudar en cada situación. Pero dice que pasó el tiempo, pero él se acordó. Es por eso que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Pasará tiempos, pasará años que venís, tomaste la decisión, pero por esa decisión que Ezequías tomó en buscar a Dios, en seguir a Dios, eso afectó la vida de Manasés. Y en ese tiempo dice que él oró y clamó al Dios de su padre, a ese Dios que únicamente iba a venir a su socorro, a ese Dios que únicamente él sabía y pudo acordarse: este es el Dios, voy a orar, voy a clamar, porque es el Dios que mi padre un día me habló. Todo lo que nosotros venimos firmes a la casa de Dios, hoy tomaste la decisión de venir, estás orando, estás clamando, estás hablando a tus hijos. Eso va a afectar en tu generación, en tus nietos, en tus hijos. Por más que el enemigo venga y los lleve y decir: pero ¿por qué se fueron? Es porque él tomó la decisión de no buscar a Dios. Tomó la decisión de seguir ese mal camino. Yo he tenido a mi padre, que era una persona alcohólica, una persona que nosotros no veíamos, en mi casa no veíamos nada sano. Si había este vaso y todas las cosas los tiraba, era un montón de vidrios. Nosotros nos escondíamos, no queríamos ni que los vecinos ni que los amigos, no teníamos nada, porque teníamos vergüenza de nuestro padre. Cuando nosotros nos casamos, yo dije: no quiero tener un esposo que tome, un esposo borracho,
Yo no quiero volver a vivir mi otra vida. Viví una parte con mis padres y la otra parte no quiero vivir así. Pero he tomado una decisión. Porque lo que vi cuando era adolescente y cuando era niña, vi a un padre borracho. Pero no quiere decir que nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros cuando conocemos la verdad, cuando conocemos, nosotros tomamos una decisión. Tomamos una decisión de hacer lo bueno o tomamos una decisión de hacer lo malo. También el otro día estaba hablando con una persona y él me decía, ¿sabe por qué yo no tomo? Porque no me gusta la bebida, porque mi padre también tomaba en mi casa. No era de las situaciones mejores que vivíamos cuando éramos chicos. Pero esta persona tomó una decisión de hacer lo bueno. Hoy nosotros estamos aquí y tenemos que tomar la decisión de buscar a Dios. Eso va a afectar a nuestra familia. En algún momento de tu vida, en algún momento de nuestros hijos que estén lejos, Dios va a estar obrando, Dios va a estar hablando, Dios va a estar insistiendo, llamándolos y nosotros orando para que no sea el momento malo que nos traiga, no sea que nos traiga con grillos, con garfios, con cadenas, para que sufran, sino que vamos a orar para que Dios toque su corazón, para que Dios los traiga. Dice que Manasés oró. Lo importante que es hoy estar aquí, lo importante que es hoy tomaste la decisión. No importa que tus hijos estén lejos, no importa que tu esposa o que tu esposo esté lejos de los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios que y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Y habiendo orado a él, fue atendido, dice. Dios escuchó. Pues Dios escuchó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Nosotros no podemos dar una idea, no podemos dar cuenta de la vida que llevó Manasés, de lo que él hizo, de lo que él había pecado. Pero dice que oró a Dios y Dios oyó su oración. Dios dice que lo atendió. Dios vio su aflicción, Dios vio su dolor, Dios vio que se había apartado, que había estado lejos, que no había seguido el camino de su padre, pero dice que él escuchó su oración. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Y dice que Dios le restauró a Jerusalén y a su reino. Dios le devolvió su reinado. Dios le devolvió todo lo que él había perdido. Ahora estaba Manasés reinando y Dios ya era su Dios. Ya no podía decir, era el Dios de mi padre. Un día nosotros, nuestro esposo, nuestros hijos, va a ser tocado por Dios y nos va a decir, es el Dios de mi padre. Porque no quiere decir que cuando nosotros traigamos nuestros hijos van a ser salvos. La salvación es individual. La decisión de buscar es particular, es de cada uno, hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero aunque nosotros nos hayamos ido lejos, o aunque tus hijos estén lejos, dice que Dios, Manasés oró y clamó, y Dios lo escuchó, y lo restauró, y le devolvió su reino. Así Dios va a hacer con nuestras vidas. Así Dios nos va a perdonar si hay algún pecado grande en nuestras vidas. Y pensamos que Dios nunca nos va a perdonar, que nunca vamos a salir adelante. Nosotros tenemos que creer que así como perdonó a Manasés, así como lo restauró, así como le devolvió su reinado, así como que Manasés pudo decir, ya no puedo decir, es el Dios de mi padre, es mi Dios. Así también nosotros tenemos que confiar,
Tenemos que creer que tu esposo va a estar en este lugar, que tu esposa va a estar en este lugar, que tus hijos, aunque estén perdidos, aunque estén lejos, Dios lo va a traer, lo va a restaurar, los va a perdonar y le va a devolver todo lo que el enemigo ha destruido en su vida y le ha quitado. Pero la decisión de nosotros es buscar a Dios. La mejor decisión de nosotros es estar hoy en la casa de Dios. La mejor decisión que tomaste es estar en este lugar para clamar, para bendecir y para orar por todas nuestras familias. Y Dios va a hacer completa la obra en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias. Yo te invito a que te puedas poner de pie y que le podamos decir a Dios que hoy, que podamos tomar esa decisión que nace de nuestro corazón, de buscar a Dios, esa decisión de venir a la casa de Dios, esa decisión de decir: Señor, voy a estar en este lugar, porque eso va a causar un efecto en mi familia, en mis hijos.